Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación de Epilepsia Connecticut serie de webinars. Mi nombre es Mónica Anzalone y estaré moderando el webinar de hoy. El webinar de hoy hablará sobre el tratamiento médico y quirúrgico de la epilepsia. Ahora me gustaría presentar a nuestro presentador, Dr. Camille Detmierke, asistiendo al epileptólogo en el Yale New Haven Hospital y un profesor adjunto de neurología en la Universidad de Yale. Ok, muchas gracias, Mónica. Les voy a dar una presentación general más que todo enfocándome en el tratamiento de la epilepsia. Es un tópico, es un programa que es bastante largo, entonces me voy a concentrar en cosas que son bastante importantes para los pacientes. Esta es la Universidad de Yale, donde yo trabajo, en el campus, en un día lindo donde no está nublado como hoy. Quería primero recordarles que la epilepsia es una enfermedad muy común y es la cuarta enfermedad más común en cuanto a las enfermedades neurológicas, después de los stroke, las migrañas, el Alzheimer, después está la epilepsia. Y hay personas muy famosas que sufrieron de epilepsia, como pueden ver aquí a Napoleón Bonaparte, Edgar Allan Poe, Van Gogh, Dostoyevsky, Calígula, Julio César, toda esa gente sufrían de epilepsia. Cuando uno piensa en la terapia para la epilepsia, ¿cuál es la terapia óptima? La terapia óptima es donde el paciente está libre de crisis o de ataques epilépticos, donde no hay efectos secundarios y nada menos. Eso es lo que deberíamos pensar en el mejor tratamiento para un paciente. Primero, antes de hablar de medicinas, hay que establecer la necesidad de tomar medicinas. No todos los pacientes que sufrieron de una crisis epiléptica necesitan tomar medicinas. Primero que todo, hay que asegurarse que los ataques son de facto epilépticos y no son otras causas de pérdida del conocimiento, como por ejemplo el desmayo, o también el nombre médico es síncope, etcétera, en donde las medicinas para la epilepsia no ayudarían. Otra cosa importante es verificar que las crisis reaparecen y no fue solamente una crisis, porque muchas veces cuando alguien sufrió de una crisis en su vida, no les comenzamos a dar medicinas. Y también es importante verificar que las crisis no son sintomáticas, es decir, no son provocadas por una causa externa transitoria. Por ejemplo, alguien tuvo una convulsión porque le tuvo un bajo del azúcar. Y es muy importante también tener cuidado de los imitadores de la epilepsia. Hay otras cosas que pueden parecer como un ataque epiléptico y no son. Por ejemplo, como ya les dije, el desmayo, que a veces puede pasar con convulsiones. Pacientes pueden tener trastornos del movimiento, pueden tener trastornos del sueño, cosas metabólicas, por ejemplo, bajas de azúcar, y también hay ataques psicogénicos, en donde la causa de las convulsiones no es una descarga eléctrica. Si decidimos ya empezar al paciente en una medicina para la epilepsia, ¿qué opciones tenemos? Por suerte tenemos muchas opciones. Hay más de 20 diferentes medicinas para la epilepsia. Están los antiepilépticos que los llamamos los antiguos, los que ya llevan muchos años en el mercado, como la carbamazepina, la fenobarbital, la fenitoína, la primidona, el ácido valproico o el felbamato. La nueva generación de antiepilépticos tenemos a la gabapentina, la lamotrigina, el levetiracetam, Keppra, oxcarbazepina o trileptal, pregabalin o lírica, topiramato, sonizamide y lacosamida o Vimpat. Y los últimos en el mercado en Estados Unidos tenemos a Onfi o clobazam, Rufinamide, Aptiom o escilcarbazepin, Fycompa o perampanel y Briviact.
con tanta variedad de medicinas, ¿cómo elegimos cuál es el mejor para el paciente? Tenemos que tomar en cuenta primero que todo la eficacia. Quería recordarles cómo clasificamos a las epilepsias. Nosotros los médicos usamos una clasificación entre los ataques que tienen un inicio focal, o el nombre antiguo de esas convulsiones se llamaban parciales, y quiere decir que originan en una parte del cerebro y después pueden propagar a otras partes del cerebro. Tenemos las crisis parciales simples, sin pérdida del conocimiento, las crisis parciales complejas, donde hay pérdida del conocimiento, y esas crisis focales pueden generalizarse. Y después tenemos las crisis o convulsiones que inician generalizadamente, como la ausencia, los ataques de ausencia, las crisis mioclónicas, atónicas, tónicas y las tónico-clónicas. Y hay una clasificación nueva que lo han propuesto ya hace muy poco, que es más o menos lo mismo, lo que pasa que cambiaron los nombres. Entonces, en vez de decir crisis parciales, decimos focales. Solamente para que ustedes sepan, a veces pacientes me preguntan qué tipo de ataques tengo. Entonces podemos hablar que si son focales o generalizados. Y eso es importante en el momento que decidimos qué medicina puede ser más eficaz. Nosotros siempre pensamos, bueno, ¿qué tan bien funcionan las medicinas? Si tomamos a los pacientes en general, hubieron 2 estudios grandes que mostraron resultados similares. Y lo que mostraron fue que cuando los pacientes empiezan a tomar una medicina en general, la mitad de los pacientes responden a esa medicina que se les pone. De los que no se controlaron con esa primera medicina, la mitad de ellos se controlaron con otra segunda medicina. Entonces, aproximadamente un 25, un 30% de los pacientes son lo que llamamos fármaco-resistentes, es decir, que 2 medicinas o más ya no le han funcionado. Quería mostrarle otros estudios que han mostrado, que compararon diferentes medicinas y en términos de cuánto tiempo, de si los pacientes lo toleraban y si era efectiva. Y este estudio en particular comparaba la lamotrigina con la carbamazepina, el topiramato y la gabapentina. Y las conclusiones de ese estudio fue que la lamotrigina era mejor, que era mejor tolerada que los otros antiepilépticos y era tan efectiva como los otros. Pero el comentario que yo tengo de estos estudios es que hay otras medicinas nuevas, por ejemplo la Keppra, que se usa mucho, que no fue incluida en ese estudio. Y para la epilepsia generalizada, por ejemplo, gente que tiene tipos de epilepsia genética que son generalizadas, el ácido valproico, el Depakote, fue la más efectiva. Y fue mejor tolerada que el topiramato y fue más efectiva que la lamotrigina. Pero también hay medicinas como la Keppra no fue incluida. Otra forma de ver a las medicinas también es por el espectro de acción. Qué tan específico o generalizado tiene el espectro de acción. Y hay medicinas, por ejemplo, como la Keppra, la lamotrigina, el Depakote o ácido valproico, que tienen un amplio espectro de acción. Quiere decir que funcionan para diferentes tipos de epilepsia. A veces no sabemos si el paciente tiene una epilepsia focal o generalizada. Entonces, medicinas como esa van a funcionar para todo tipo de epilepsias. Hay otras medicinas que tienen un espectro de acción más limitado, como la carbamazepina, la fenitoína o dilantin, que funcionan más para las epilepsias que son focales, que empiezan en una parte del cerebro. Y hay otras medicinas que son muy específicas, como etosoximide, que funcionan para solamente un tipo de epilepsia, que es las crisis de ausencia. Aparte, en términos de cómo elegimos la medicina y hablamos de la eficacia, también hay que pensar en los posibles efectos adversos. Es algo que los pacientes se preocupan mucho.
que si van a tolerar la medicina, si van a tener efectos secundarios. Uno de los efectos más comunes que vemos con este tipo de medicinas son la sedación, la astenia, estar cansados. Pacientes muchas veces se quejan que la medicina les causa sueño, que no tienen energía. Esos son efectos colaterales bastante comunes que que son comunes para todos los tipos de medicinas para la epilepsia. Pero son efectos secundarios que muchas veces los pacientes se ajustan a ese tipo de efectos secundarios y con el tiempo se acostumbran. También existen alteraciones de la marcha, alteraciones de coordinación, problemas de memoria, problemas visuales, que también son dependientes de la dosis. Una dosis muy alta puede causar más problemas que una dosis menor. Hay también efectos colaterales que son propios para cada medicina, que son muy específicos para la medicina que usted está tomando. Y por ejemplo, un ejemplo aquí, el Topamax, topiramate, puede causar cálculos renales. Y aquí una foto de rayos X. No sé si ustedes pueden ver el mouse cuando yo lo uso, pero hay una parte clara aquí que está mostrando un cálculo renal. Hay la fenitoína o dilantin que puede causar, claro, este es un caso muy extremo, la mayoría de la gente no es tan severo, pero puede causar un engrosamiento de las encías, o como dice el término médico, hiperplasia de las encías, que es algo que más que todo es cosmético y los dentistas a veces pueden ayudar con eso. Otro efecto crónico que puede pasar con la fenobarbital es algo que se llama las contracturas de Dupuytren, que puede ocurrir en las manos o en las plantas del pie. Hay un efecto secundario que es peligroso, pero ocurre muy raro con medicinas como la motrigina, que es una reacción alérgica, que puede tener erupciones y como nos llamamos el rash, que ocurren en la mucosa de la boca, de los ojos. Ocurre uno en cada un par de miles de pacientes, o sea, es raro, pero es algo que es importante saber que puede ocurrir. Y ya que estamos hablando del tema de reacciones alérgicas y erupciones, es algo que puede pasar con las medicinas, y siempre cuando uno empieza una medicina es importante llamar al médico si ve una erupción en la piel, porque es importante determinar que está relacionado con la medicina, y si ese es el caso hay que dejar de tomar esa medicina una vez que consultó con el médico, porque puede empeorar. Este aquí muestra un gráfico con las abreviaciones de las diferentes medicinas antiepilépticas y cuáles tienen más chance de causar una erupción o un rash en la piel. Y medicinas como la fenitoína, la motrigina, la carbamazepina tienen una chance de causar erupciones en la piel más alta que medicinas como la Keppra, el Depakote, la gabapentina, que tienen una chance de causar reacciones alérgicas en la piel menor. Otro tipo de efectos colaterales que pueden ocurrir es efectos que cambios de la personalidad y irritabilidad, depresión, que puede ocurrir con la Keppra o la levetiracetam. Y es algo que es importante monitorear, y si ustedes notan que usted o la persona que está tomando esta medicina de repente es más irritable, ha cambiado la personalidad, puede ser un efecto de la medicina. Hay unas medicinas que causan pérdida del peso, por ejemplo el topiramato, que para algunas personas puede ser beneficioso. Si el paciente es obeso y toma esa medicina y pierde peso, pues puede ser bueno, pero si el paciente ya no quiere perder peso, es algo que puede ser un problema. Y al contrario, hay medicinas que pueden causar el aumento de peso, como el Depakote o ácido valproico, es el otro nombre. Otros efectos secundarios que ocurren, por ejemplo, en medicinas como la gabapentina, que causan, y el Depakote, que causan edema,
El topiramato a veces, o el Topamax, puede causar problemas en encontrar palabras. A pacientes les cuesta a veces hablar y decir cosas. Puede empeorar un cierto tipo de glaucoma. La Depakota puede causar problemas con el funcionamiento del hígado y causar aumento de toxinas como la hiperamonemia. La carbamazepina o oxcarbazepina puede causar el bajos niveles de sodio, y otras medicinas pueden causar neuropatía como la dilantin, la fenobarbital y carbamazepina. Otra cosa que quería recordarles, como les expliqué hace unos momentos, que hay algo que nosotros llamamos la tolerancia funcional. Quiere decir que un paciente, si lo dejas en la misma dosis de la medicina, muchas veces ciertos efectos secundarios se reducen con el tiempo. Y este es un ejemplo de un estudio donde ustedes ven aquí las semanas, ¿no? 1, 2, 4, 8 y 12 semanas, y el porcentaje de pacientes que estaban reportando un efecto secundario. En amarillo están efectos secundarios relacionados con problemas gastrointestinales, por ejemplo, náusea, cosas así. Y en verde o azul, no sé qué color ustedes ven en la pantalla, están los mareos. Y entonces, como ustedes ven, la primera semana, más o menos cerca de 10% de los pacientes estaban reportando ese problema. La dosis se mantuvo igual, no se cambió la dosis, y ya después de 2, 3 semanas, ya casi la mitad de los pacientes estaban reportando este problema. Ya a las 8 o 12 semanas, solamente una minoría de pacientes estaban quejándose de esos efectos secundarios. Entonces, pues lo que les muestro esto para recordarles que es importante tener paciencia a veces, y si el efecto secundario no es tan malo que ya no pueden aguantarlo, esperen, esperen 2 semanas o 3 semanas a ver si el efecto secundario mejora. Por ejemplo, le empiezan una medicina y ustedes se sienten muy cansados o tienen mareos, esperen un poco, porque muchas veces eso mejora con el tiempo. Ya si pasaron 3 semanas o algo así y el efecto secundario pues no mejora, ahí sí tienen que hablar con el doctor y a ver si buscan otra medicina. Regresando otra vez a cómo nosotros elegimos a la medicina. También debemos tomar en cuenta otras, como se dice, las comorbilidades, otras enfermedades que el paciente tenga. Hay pacientes que solamente sufren de epilepsia y están sanos de otras cosas, pero hay pacientes que tienen otros problemas, que tienen migrañas, tienen hipertensión, tienen otros problemas, y entonces ahí pues a veces podemos buscar una medicina que no le afecte esos otros problemas o le ayude en otros problemas. Y aquí, por ejemplo, le estoy mostrando cosas con una sonrisa feliz, es cuando la medicina te puede ayudar a otro problema, y con una sonrisa triste es que puede empeorar otro problema. Entonces, por ejemplo, muchos de los medicinas antiepilépticas son usadas por psiquiatras para otros problemas. Por ejemplo, cuando un paciente es bipolar, se usan muchas veces medicinas que estabilizan el ánimo. Y son, por ejemplo, la carbamazepina, la fenitoína, el Depakote, la lamotrigina, ayudan para eso. Entonces, si un paciente tiene la enfermedad bipolar y epilepsia, podríamos usar esta pastilla, una de esas medicinas que pueden ayudar a las dos problemas, a las dos enfermedades. ¿Qué más? Tenemos aquí, por ejemplo, las migrañas. Hay medicinas como la Topamax o Topiramate que ayuda a prevenir las migrañas. Entonces, si un paciente tiene epilepsia y migrañas, pues esa sería una buena opción. Pero hay medicinas que pueden empeorar algunos problemas. Y como les mostré, la Depakote o ácido valproico puede causar aumento de peso. Entonces, si alguien es obeso, pues esa no es una buena opción. Y también algunas de esas medicinas más antiguas pueden causar a largo plazo problemas con los huesos, osteoporosis. Entonces, medicinas como la carbamazepina, la dilantin, el Depakote pueden causar o empeorar la osteoporosis. Y otra cosa importante cuando elegimos la medicina es la dosificación.
Es importante porque hay unas medicinas que se pueden tomar una vez al día y es suficiente y le dura por todo el día la medicina. Hay otras que tienen que tomarlas 2 veces al día, otras que tienen que tomarla 3 veces al día. Entonces le muestro un ejemplo de los intervalos de algunas medicinas que usamos. Es importante, por ejemplo, la quepra se usa 2 veces al día. La lamotrigina también se usa 2 veces al día. La Cosamide o Vimpat se usa 2 veces al día. Pero existen muchas medicinas ya ahora existen en una versión prolongada, como en inglés se dice extended release o XR. Entonces, cuando tienen esa formulación, pues pueden tomar la medicina muchas veces una vez al día. Entonces hay pacientes que les cuesta recordar tomar la medicina 2 veces al día o 3 veces al día. Si toman una medicina XR, pues pueden tomarla una vez al día. Una pregunta también que muchas veces los pacientes me hacen es medir los niveles de la medicina en la sangre. ¿Cuánto hay que hacer eso? ¿Todo el tiempo? ¿A veces? ¿Nunca? Bueno, hay algunas cosas que es importante saber. Nos gusta medir los niveles en la sangre cuando se añade una nueva medicina. Para saber cuáles son los niveles básicos cuando el paciente está controlado. Si se le quita una medicina, si el paciente está tomando muchas medicinas y se le quita una medicina que puede interactuar con esa, nos gusta chequear los niveles. En caso de que el paciente se está quejando de efectos secundarios, es bueno saber medir los niveles para ver si no están muy altos. En caso de que el paciente presente con convulsiones cuando está tomando la medicina, pues tenemos que ver los niveles, a ver si el nivel no ha bajado. Y a veces queremos saber si el paciente de verdad está tomando. Hay pacientes que se les olvida mucho tomar la medicina y no se la toman, entonces si medimos los niveles podemos ver qué tan adherente está el paciente al régimen de medicina. Una cosa importante también es cuando recetamos la medicina a mujeres jóvenes que pueden quedar embarazadas. Y una cosa importante que quiero que sepan es que tomar medicinas para la epilepsia no es una contraindicación para el embarazo. Y yo tengo muchos pacientes mujeres que se han embarazado tomando estas medicinas y tienen niños sanos sin ningunos problemas. Pero es importante consultar con su médico y planear el embarazo. Y cosas importantes es el riesgo de malformaciones que puede ocurrir cuando uno toma medicinas en general, pero en este caso las medicinas para la epilepsia. Y quería hablarles un poquito de eso también, que siempre tomar una medicina es superior en términos del riesgo de malformaciones con el embarazo. Es mucho mejor que tomar muchas medicinas. Eso suena lógico, pero es algo que es importante. Entonces, si una mujer puede controlar sus convulsiones con una medicina, es mejor que si tiene que tomar varias. Una cosa que es importante saber que el ácido valproico, el Depakote, es la medicina que tiene el riesgo más alto de malformaciones congenitales. Entonces, es una de las medicinas que tratamos de no darle a las mujeres jóvenes justamente por esa razón. Y es probable que el efecto teratogénico esté en relación con la dosis. Entonces, la dosis más pequeña que controle los ataques es la que deberíamos buscar. Un poco hablar de números para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Las mujeres, digamos, normales, que no están tomando ninguna medicina, que no tienen epilepsia, también tienen un riesgo de tener problemas teratogénicos y la chance de malformaciones congenitales en mujeres que no tienen ninguna enfermedad, que no toman medicina, es en un rango de 2 y 3%. O sea, de 100 embarazos, 2 o 3 tendrán algún tipo de problema. Si la mujer está tomando una sola medicina, ese riesgo aumenta el doble, o sea, quiere decir un 4 y 6%, que sigue siendo pequeño, pero es un poco mayor que las mujeres que no toman medicina. Y si están tomando más de una medicina,
el riesgo puede ser en un rango de 6 o 9%. Y el riesgo también aumenta con dosis más altas de medicina. Una cosa importante es un registro de los embarazos que tenemos en Estados Unidos, en Boston. Hay el North American Pregnancy Registry, que uno lo puede buscar en el internet y puede ver los últimos números de los riesgos con las diferentes medicinas. Y una mujer que está embarazada se puede registrar también. Allá, eso es un registro simple. Te llaman por teléfono y te preguntan sobre tu embarazo y la dosis de tus medicinas, y así podemos en el futuro saber más sobre esas medicinas. Lo que estoy mostrando aquí es un gráfico donde sale el porcentaje de las malformaciones con las diferentes medicinas. Y lo que quería mostrar es que todas las medicinas son más o menos parecidas y con un buen tratamiento médico, el riesgo de malformaciones tomando una medicina, por ejemplo, Keppra o la motrigina o carbamazepina, puede ser igual o muy parecido a el riesgo de una mujer que no toma medicinas. Entonces el riesgo de verdad que puede ser bastante bajo si hacemos todo bien. Lo que marqué aquí en un cuadrado en rojo es que el riesgo de embarazo, las mujeres que toman ácido valproico o Depakote, es mucho más alto, es en el rango de 9 o 10%. Entonces sí es una medicina que tratamos de evitar durante el embarazo. Una cosa también importante es saber que tener convulsiones o ataques epilépticos durante el embarazo es mucho más peligroso que el riesgo de tomar las medicinas, porque las convulsiones pueden causar partos prematuros y un distrés en el feto. Así que lo más importante cuando una mujer está embarazada es mantener el control de las convulsiones. Y eso es más peligroso, las convulsiones, que el pequeño riesgo de tomar medicinas. Y también es muy importante que las mujeres que planean embarazo o están en la edad fértil y todavía no están planeando el embarazo, de todas maneras recomendamos que tomen el ácido fólico, o en inglés el folic acid, porque es una vitamina que es muy importante para las mujeres embarazadas y puede prevenir o disminuir el riesgo de malformaciones. Regresando a las medicinas. Bueno, tenemos diferentes 20 y pico medicinas antiepilépticas, pero hay pacientes, lamentablemente, es un porcentaje pequeño, pero hay pacientes que tratan muchas medicinas y todavía nada le funciona. Trataron 4, 5, hasta 10 medicinas y siguen teniendo convulsiones. ¿Qué hacer? Bueno, lo importante es que tengan una evaluación en un centro de epilepsia. En muchos de los pacientes que tienen convulsiones y están controlados, pueden verse con un médico general o con un neurólogo general y están bien. Pero si la epilepsia es complicada, quiere decir que siguen teniendo ataques y las medicinas no le funcionan, es bueno ver a un especialista, un neurólogo que se especialista en la epilepsia, es lo que llamamos un epileptólogo. El nombre viene del médico que trata la epilepsia, es un epileptólogo. Y hay centros de epilepsia en cada estado, en este país hay centros de epilepsia y los pueden buscar o pueden contactar la Epilepsy Foundation. Aquí en Connecticut tenemos el centro de epilepsia en la Universidad de Yale y hay otro en el hospital de Hartford. ¿Y qué pueden hacer en esos centros de epilepsia? Bueno, primero monitorear el tipo de ataques que tienen y confirmar que son epilépticos. Y si son epilépticos, pues de dónde vienen, en qué parte del cerebro y qué tipo de epilepsia es, y a ver si se puede hacer algo diferente que no sea medicina. Cosas que son diferentes, como las medicinas, a veces hay dietas, como la dieta cetogénica o la dieta de Atkins, que también puede ayudar a la epilepsia. Y hay cirugía, hay diferentes tipos de cirugía que a veces pueden ser muy efectivas a controlar los ataques epilépticos. Hay la cirugía resectiva, donde una vez que se halle donde es el foco de donde se originan los ataques epilépticos, se puede resectar, remover ese foco y hay una chance que las convulsiones y los ataques cesen completamente.
Si la cirugía resectiva no es posible, se pueden usar estimuladores como el VNS o Vagal Nerve Stimulator o estimulador del nervio vago. Y hay otros también estimuladores que se implantan en el cerebro directamente. Hay uno de ellos que se llama el NeuroPace o el Responsive Neurostimulator. Y también en los centros de epilepsia muchas veces existen ensayos clínicos de medicinas que todavía no están en el mercado, que están todavía en una etapa experimental y pacientes que tienen epilepsia que es difícil de controlar pueden participar en esos estudios. Quería hablarles un poquito de la epilepsia, de la cirugía para la epilepsia, y quería decirle cuáles son los criterios para que consideremos ese tipo de intervención. Nosotros pensamos en la cirugía cuando las crisis no están controladas, a pesar de que se probaron por lo menos un mínimo de 2 antiepilépticos en una dosis adecuada. Muchas veces los pacientes que vemos aquí han usado ya muchos más, 4, 5, 10 o más antiepilépticos. Pero sabemos que ya después de que 2 antiepilépticos no funcionaron, la chance de que el próximo funcione son mucho más pequeños. Entonces, por eso pensamos en la cirugía. También es importante establecer que las crisis o los ataques interfieren significativamente en la calidad de vida del paciente. Hay pacientes que tienen ataques que son pequeños y dicen, bueno, a mí no me molestan tanto, no me afecta tanto la vida, especialmente si los ataques no causan pérdida de conocimiento, entonces el paciente puede seguir manejando, puede hacer todo lo que, trabajar y todo. Entonces, a lo mejor no quieren hacer una cirugía. Pero hay pacientes que sufren mucho, que no pueden trabajar, no pueden manejar, no pueden hacer nada, entonces de verdad le están afectando la calidad de vida. Es importante que no hayan contraindicaciones médicas o psiquiátricas para la cirugía, por ejemplo, enfermedades del corazón muy severas que podrían ser peligrosas si se hace una cirugía. Y es importante que los médicos, nosotros como el equipo de cirujanos y neurólogos, estimemos que la chance de éxito es razonable. Hay muchos tipos de procedimientos quirúrgicos que existen para la epilepsia. Hay como le dije, las operaciones resectivas, y una de las más comunes es la lobectomía del lóbulo temporal. Hay resecciones focales que se pueden usar con... últimamente muchos centros, incluyendo Yale, estamos haciendo operaciones usando un láser. Y entonces esas son operaciones que son mucho menos invasivas. Entonces el paciente puede irse a la casa ya el próximo día y tiene una muy pequeña cicatriz. Hay operaciones que son más grandes dependiendo del tipo de epilepsia que tengan. A veces hay operaciones que se llaman de desconexión, cuando hay pacientes que tienen crisis que vienen de muchos focos o son generalizadas. Y hay la neuroestimulación, como les dije, que son diferentes aparatos que se pueden implantar que pueden ayudar a mejorar los ataques epilépticos. Este es un diagrama, un dibujo del cerebro, y en la parte rosada o roja le estoy mostrando el lóbulo temporal, y esa es la parte donde que se extrae durante un tipo de cirugía bastante común, que es la lobectomía del lóbulo temporal. Si nosotros sabemos que los ataques vienen de ese lugar y que es seguro hacer ese tipo de operación, ese es un tipo de operación que se hace. Bueno, y ese es un poco un resumen de los tratamientos que existen para la epilepsia. Yo sé que es bastante material y me imagino que después de oír esto ustedes tienen más preguntas todavía. Y hay la Epilepsy Foundation tiene materiales en español también en la página web de epilepsy.com.
Usted puede leer más sobre la epilepsia y diferentes tratamientos. Y siempre es importante que usted mencione esas cosas a su médico. Cuando usted vaya a ver a su neurólogo o epileptólogo, em, pregúntele, ¿hay algo más que se puede hacer? ¿Es cirugía una opción para mí? ¿Hay otras medicinas que podemos tratar? Estimuladores son una opción para mí. Ese tipo de cosas es bueno que usted pregunte a su médico y siempre que tenga efectos secundarios, tiene que hablar con su médico. Bueno, esto fue todo por ahora y espero que esto eh, les haya ayudado en aclarar algunas de las cosas que tengan sobre la epilepsia. Y ya, y no sé si van a haber algunas preguntas.